Imágenes del inconsciente. Terminé de conectar los circuitos de la máquina. Hacía exactamente 1 año y 8 meses que habíamos iniciado ese proyecto. Mi padre, Rafael, y yo, Carlos, habíamos trabajado incansablemente, día y noche, con una única motivación: desentrañar el misterio detrás del estado de mi madre, Claudia. Todo había comenzado el día en que nos mudamos a esta casa, una reliquia antigua, una belleza arquitectónica cargada de historia, pero también de sombras. Mi madre, tan viva y radiante como siempre, había sido la primera en entrar. Desde aquel momento, algo cambió. La encontramos horas después, sentada en un hermoso sillón de terciopelo rojo, con los ojos abiertos, fijos en la pared. No parpadeaba, no respondía, simplemente estaba vacía. Los médicos no encontraron nada. No había daño cerebral evidente, ningún indicio que explicara su estado, y sin embargo, ahí estaba, atrapada en un abismo del que no podía escapar. La frustración nos llevó a este punto. Mi padre y yo, ambos ingenieros con profundos conocimientos en neurología, decidimos que si la ciencia convencional no podía darnos respuestas, entonces las encontraríamos nosotros mismos. Así nació la máquina, una red de cables conectados a un televisor, un ordenador y dispositivos de monitoreo cerebral, todo diseñado para un solo propósito: ver lo que mi madre veía, conocer qué ocurría dentro de su mente. «Es hoy, hijo», dijo mi padre, con una voz ligeramente temblorosa. «Después de todo este tiempo, lo hemos logrado». Asentí en silencio. Mi mente estaba a 1000 por hora. Habíamos hecho pruebas, muchas pruebas. Yo había sido el conejillo de Indias. Mi padre me pidió que pensara en cosas sencillas: una mariposa, un paisaje con un lago en el centro. Y lo increíble sucedió. Esas imágenes aparecieron en la pantalla, perfectas, como si se proyectaran directamente desde mis pensamientos. Todo parecía bajo control. Pero esta vez, algo era diferente. Desde que conectamos el televisor, antes incluso de empezar con mi madre, una estática perturbadora comenzó a llenar la pantalla. No era como antes. Había una sensación de incomodidad que colgaba en el aire. «Papá, ¿no crees que esto es una mala señal?», le pregunté, tratando de ocultar mi creciente inquietud. «No lo sé, Carlos, pero estamos demasiado cerca como para echarnos para atrás ahora», respondió mi padre con una determinación férrea. «Ella es todo lo que tenemos. No podemos dejarla atrapada ahí». Tomé una respiración profunda y asentí. Finalmente, conectamos los electrodos en la cabeza de mi madre. La estática en el televisor creció, acompañada de un zumbido bajo que fue aumentando en intensidad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y entonces, sucedió. Las imágenes en la pantalla comenzaron a distorsionarse. No eran paisajes ni recuerdos, no era lo que esperábamos. Sombras, siluetas humanas, comenzaron a danzar en la pantalla, con movimientos extraños, antinaturales. Eran figuras negras, deformes, que se agitaban como si fueran parte de una especie de ritual macabro. Sus bocas se abrían y cerraban, pero no emitían ningún sonido. Aún así, podía sentir como si intentaran decirnos algo que no podíamos comprender. «Papá, esto no está bien», dije en un susurro. Mi cuerpo estaba inmovilizado por el terror. Mi padre no respondió. Estaba tan absorto en lo que veía que ni siquiera parecía escucharlo. Pero entonces, algo cambió en la pantalla. Una de las figuras, más alta y grotesca que las demás, se acercó lentamente, hasta que su rostro cubrió toda la pantalla. No tenía forma definida, pero lo más aterrador era su rostro, o lo que pretendía ser un rostro. Cientos de bocas se abrían y cerraban en su piel negra, distorsionadas en muecas de dolor y desesperación. Se inclinó hacia nosotros, como si quisiera atravesar la barrera entre su mundo y el nuestro. En ese momento, las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de mi madre. Fue la primera vez en más de 2 años que mostró una reacción, y eso nos aterrorizó aún más. «Carlos, desconecta el aparato», gritó mi padre, finalmente comprendiendo la gravedad de la situación. Pero ya era demasiado tarde. La silueta en la pantalla extendió una mano negra y retorcida, atravesando el cristal del televisor. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible, y antes de que pudiéramos reaccionar, sus dedos huesudos y deformes rodearon el cuello de mi padre. «No», grité, intentando alcanzarlo, pero el ser lo sostenía con una fuerza brutal. El crujido de huesos rompiéndose resonó en la habitación. Su cabeza giró en un ángulo imposible, con los ojos desorbitados, y en un instante, el ser lo soltó. Su cuerpo cayó al suelo, inerte, mientras su cabeza, apenas conectada al cuello, colgaba grotescamente hacia un lado. La sangre comenzó a empapar el suelo, y yo, paralizado por el horror, no podía moverme. Finalmente, logré reaccionar. Corrí hacia el televisor y desconecté todo de un tirón. La pantalla se apagó, las figuras desaparecieron, y el silencio invadió la habitación. Todo había terminado, o al menos eso creí.
Mi madre seguía allí, inmóvil, con la mirada fija en la nada, como siempre, pero algo había cambiado. Lo supe en el fondo de mi ser. Mi madre contenía a todos esos monstruos, estaban dentro de ella, atrapados en su mente, y tarde o temprano saldrían de ahí. Muchas gracias por llegar al final de este relato, Abraxos Sintéticos. Hasta la próxima.